Buenos días, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito al secretario general de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Otiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Presente. Magistrada Maleticia Montoya Gastelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes 5 magistraturas, por lo que certifico que existe quórum para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión. Pido al secretario general proceda a dar cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy. Con el permiso de la presidencia, se dará cuenta del proyecto de resolución de un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, cuya clave de identificación, nombre de los promoventes y autoridades se detalla en la convocatoria correspondiente. Corresponde entonces iniciar el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, PSI JBP 01/2017. Expediente que le fue turnado al magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que le solicito al magistrado Medina que, ya sea de manera personal o a través de su proyectista, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Le solicito al secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia, el licenciado Ramiro Alonso Insulza Sosa, de cuenta con el proyecto de sentencia. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, CECIN-JDP-01/2017, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, interpuesto por el ciudadano Alejandro Higuera Osuna en contra de la resolución CJE-001/2017, emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido de Acción Nacional el 11 de enero de 2017. El escrito inicial de demanda presentado por el ciudadano se advierte que el actor argumenta los siguientes conceptos de agravio. Como primer agravio, el actor aduce violación a los principios de congruencia y exhaustividad, en razón de que, a su juicio, por una parte, al emitir su resolución, la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido de Acción Nacional en el expediente CJE-001/2017 no fue congruente con lo peticionado por el iniciante, puesto que no se alegó que quienes votaron en el proceso electivo interno no fueran militantes, sino que dichos militantes no cumplían con el requisito de la temporalidad exigida por la convocatoria, lo que provocó que ni siquiera examinara a fondo la petición de nulidad por el voto indebido e ilegal de una gran parte de la militancia panista en el estado de Sinaloa, y por la otra, no valoró una sola de las pruebas aportadas en dicho juicio intrapartidario para acreditar que en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido de Acción Nacional se utilizó un padrón electoral desactualizado y, por ende, se permitió votar a militantes sin derecho a ello, ya que estos no cumplían con el requisito de temporalidad en la militancia establecido en la convocatoria del 20 de octubre de 2016. En el segundo agravio, el actor expone que la resolución impugnada transgrede el principio de exhaustividad por las siguientes razones. Que la autoridad responsable dejó de analizar lo planteado por el actor en relación a la entrega de despensas y lo relativo a los actos anticipados de campaña realizados a favor de Sebastián Zamudio Guzmán y Loar Susek López Delgado, pues se limitó a señalar que si bien existen procedimientos de queja, estos se encuentran pendientes de resolver dentro de la misma comisión, sin emitir pronunciamiento alguno, solicitando a este tribunal ordene a la comisión responsable de resolver con brevedad dichas quejas. B.
que la autoridad es responsable que puede analizar lo planteado por el actor al no valorar las pruebas aportadas en relación a que el día de la jornada electoral hubo participación en las mesas directivas de casilla de funcionarios públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, así como que la misma fue omisa en referir la información solicitada, sin referir los motivos o fundamentos por los cuales consideraba que no era necesario requerir dicha información, siendo esta debidamente ofrecida. En el tercer agravio, el actor aduce que le causan afectación las providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional el 12 de enero de 2017, mediante las cuales ratifica la elección del Comité Directivo Estatal, pues la autoridad responsable, al considerar que con la resolución impugnada se agotaba el principio de definitividad. No obstante, decir del actor, es evidente que tales resultados se encuentran sub iudice en tanto no se agoten las instancias jurisdiccionales correspondientes. En cuanto al primer agravio, se estima que es infundado, toda vez que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional sí dio contestación a su argumento, aduciendo que en el caso no se acreditaron las irregularidades planteadas por el actor previstas en las fracciones séptima y onceava del artículo 140 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular, relativas a causales de nulidad de la votación recibida en un centro de votación, consistentes, la primera, en permitir sufragar sin credencial para votar o credencial del partido a aquellas personas que no estén en el listado nominal de electores definitivo, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. La segunda, que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Toda vez que la autoridad responsable resolvió que con el simple señalamiento de una lista de militantes no se acreditaba con certeza que dicha militancia hubiese sufragado en la elección del 11 de diciembre de 2016, y mucho menos el sentido de la votación, señalamientos que la responsable determinó como fundamentales para estar en posibilidades de determinar la existencia de las causales de nulidad invocadas. En cuanto a la violación del principio de exhaustividad en el primer agravio, del análisis de la resolución del juicio de inconformidad, para este resolutor, la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional no valoró las pruebas ofrecidas por el actor, que a su decir actualizan violación al artículo 64 de la convocatoria de fecha 20 de octubre de 2016, pues del contenido de la resolución visible a hojas 70 a 77 del expediente en que se actúa, no se advierte manifestación alguna de la autoridad en relación al padrón electoral ni a los medios probatorios ofrecidos al caso, lo cual atenta contra las garantías de seguridad jurídica del actor. En relación al motivo de disenso identificado en el inciso A del segundo agravio, en el que se advierte que las quejas promovidas por el actor ante la Comisión Jurisdiccional Electoral respecto de los procedimientos CJE-UJA-024-2016 y su acumulado CJE-UJA-025-2015 y CJE-UJA-021-2016 fueron resueltas en las fechas 8 de diciembre de 2016 y 19 de enero de 2017 respectivamente. Sin embargo, en el escrito inicial del juicio de inconformidad, el actor aduce que se presentaron 10 juicios de inconformidad y o recurso de queja, describiendo en el mismo ante qué autoridad se interpusieron, el motivo y en contra de quienes se presentaron, de las cuales, conforme al informe de la autoridad responsable rendido a este tribunal el 9 de marzo del año en curso, se reconoce solo la existencia de diversas quejas, mismas que fueron resueltas por la autoridad responsable. Precisado lo anterior, se advierte que en el contenido de la resolución impugnada, la autoridad responsable fue totalmente omisa respecto de las quejas relacionadas con la presente causa, pues es visible que al resolver la impugnación no se pronunció acerca de las quejas que fueron presentadas, así como tampoco desvirtúa las consideraciones referidas, ni aporta mayores elementos con los que se demuestre que, contrariamente a lo considerado por el actor, las quejas anunciadas fueron resueltas o no fueron admitidas, o que haya realizado algún análisis de los hechos descritos en las mismas en la resolución del juicio de inconformidad. Consecuentemente, se tiene por acreditado que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional transgredió el principio de exhaustividad en perjuicio del accionante, toda vez que no analizó debidamente lo planteado por el actor, pues al quedar sin resolver las quejas presentadas, la responsable no se pronunció por los hechos que, al decir del accionante, eran violatorios a la convocatoria emitida para elección del Comité Directivo Estatal del partido.
En relación al motivo de disenso identificado en el inciso B del mismo agravio, es visible para este juzgador lo fundado de los argumentos del actor, toda vez que la autoridad responsable omitió realizar un análisis pormenorizado de las pruebas ofrecidas, así como realizar un estudio exhaustivo a lo aducido en el escrito de demanda, ya que de la resolución impugnada se advierte con claridad que no realizó un análisis lógico-jurídico para determinar la supuesta actualización de la causal prevista en el artículo 140, fracción cuarta del reglamento de selección de candidaturas a cargo de elección popular del Partido Acción Nacional, alegada por el actor en su escrito de inconformidad con motivo de la intervención de funcionarios públicos municipales en los centros de votación el día de la elección. Por todo lo anterior, este juzgador estima fundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad en la resolución impugnada. Ahora bien, respecto al tercer agravio invocado por el actor en relación con las providencias emitidas el 12 de enero del año en curso, para este resolutor el análisis de este resulta inoperante, toda vez que el actor no involucra argumentos en contra de la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral en el expediente CJE-HIN-001-17, así como tampoco aporta los elementos de convicción para realizar el análisis del mismo, pues no obran autos del expediente en que se actúa el acuerdo que contiene las providencias referidas por el actor. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional realizar un análisis exhaustivo de todos los argumentos y pruebas del escrito de inconformidad presentada por el ciudadano Alejandro Higuera Osuna, atendiendo todos y cada uno de los agravios expresados en el mismo, en los términos siguientes. 1. Valoración de pruebas relacionadas con la actualización del padrón electoral utilizado en el proceso de elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. En este punto, deberá analizar las pruebas ofrecidas por el actor en el juicio de inconformidad, consistentes en diversas pruebas documentales como notas periodísticas, actas y acuerdos emitidos por la Comisión Estatal Organizadora del Partido, así como una fe de hechos y las demás ofrecidas para este agravio. 2. Análisis exhaustivo de las quejas por actos anticipados de campaña, entrega de despensas e intervención indebida de autoridades en el proceso interno, presentadas ante la comisión correspondiente. En este punto, deberá analizar en la resolución impugnada las quejas que fueron ofrecidas por el actor en el escrito inicial, así como resolver y analizar en la misma aquellas que no han sido resueltas por la comisión correspondiente. 3. Valoración de pruebas relativas a la intervención ilegal de funcionarios en los centros de votación en el proceso de elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, analizando las actas de la jornada electoral y las demás relacionadas. Es la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Solicito el uso de la voz, presidenta. Sí, magistrada García, adelante, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, la presidencia. Brevemente, para manifestar, para hacer las siguientes manifestaciones. En principio, uno de los puntos es en cuanto al apartado de oportunidad de la jueza. En el apartado de oportunidad, si bien coincido con el proyecto que se pronuncia sobre la misma, que en medio de impugnación fue presentado en tiempo, me desapego de los argumentos planteados en el proyecto, en términos del criterio que ya he estado asumiendo previamente en los anteriores asuntos. Esto es, en el proyecto se señala que la notificación, que el acuerdo impugnado fue notificado en estrados el día 12 de enero del presente año, jueves 12 de enero. El medio de impugnación, dice el proyecto, se presentó ante este tribunal el día 16 de enero. Luego continúa narrando el proyecto y dado que la responsable lo recibió el medio de impugnación que nos ocupa el 17 de enero, que lo recibió, está en tiempo, dice el proyecto. Coincidimos que está en tiempo, pero coincidimos que está en tiempo bajo la argumentación contenida en la jurisprudencia 43-2013, que señala que el medio de impugnación presentado ante el órgano resolutor interrumpe el plazo de 4 días. Esto es, a juicio de la voz, es irrelevante
la fecha o el argumento o la fecha en que un medio de impugnación que fue enviado por el órgano resolutor es irrelevante la fecha en que lo recibe la responsable. Interrumpe, insisto, la jurisprudencia. La esencia de la jurisprudencia es presentado el medio de impugnación ante la autoridad resolutora, interrumpe el plazo. En ese sentido, haría voto concurrente en ese apartado. Otro de los aspectos es el referente a la manera como resuelve el proyecto el agravio tercero. El agravio, las consideraciones bajo la que se atiende el agravio tercero. En el proyecto que estamos discutiendo en este momento, que se me fue circulado oficialmente en términos de la normatividad interna, que se me fue circulado el día de ayer a las 13 horas 37 minutos, en ese proyecto se señala el agravio consistente, se resuelve de la siguiente manera, me permito leer. El tercer agravio dice, el actor aduce que le causan afectación las providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional emitidas el 12 de enero, mediante las cuales ratifica la elección del Comité Directivo Estatal. Pues la autoridad responsable, dice el agravio, todavía no estaba agotado el principio de definitividad, dado que la resolución que también se impugna precedente no había causado estado. Entonces, dice el agravio, por lo tanto, no debió de haber emitido esas providencias o esa ratificación de la validez este comité directivo. Señala el agravio argumenta, página 39 del proyecto circulado, argumenta para atender este agravio, textualmente señala el proyecto. Para este resolutor, el agravio en análisis resulta inoperante, toda vez que el actor no endereza argumentos en contra de la resolución emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral en el expediente CJE 00117. Para mí es completamente inexacto esta argumentación. Tan es así que expresa agravio sobre esta resolución que se está declarando el proyecto, lo propone en el apartado de exhaustividad como fundados. El agravio sí expresa sobre esta resolución. Este tercer agravio no está hablando de la resolución esta que menciono 1.17. Este tercer agravio está contraviniendo o diverso acuerdo que es la providencia. Para eso, para mí es inexacto totalmente este argumento. Continúa diciendo el argumento. Así como tampoco aporta los elementos de convicción para realizar el análisis del mismo. No aporta los elementos de convicción, pues no obra en auto del expediente en que se actúa el acuerdo que contiene las providencias referidas. Creo respetuosamente que, en primer lugar, se tiene este tribunal, tiene expedita la facultad de requerir los elementos que requieran necesarios para resolver el fondo del asunto. Máxime que estamos en un juicio en el que opera la suplencia de la jefa. Menos estaría de acuerdo con el argumento que dice no obra en auto del expediente en que se actúa el acuerdo que contiene las providencias referidas. Era responsabilidad de la autoridad responsable haberlo remitido. Cuando eso es, la autoridad responsable, además de la sustanciación, tiene la obligación de remitir en los tribunales todos los elementos relacionados o que dieron origen al acto impugnado. Con estos tres apartados, con estas líneas se resuelve este agravio
en el proyecto circulado formalmente a mi ponencia. No coincido, no estoy de acuerdo. Lamentablemente, efectivamente, ¿qué advierto? Se dice el agravio. Es que no endereza agravios contra esta resolución, contra esa sí endereza agravios. Contra la providencia también endereza un agravio mínimo que dice que no debió de haberlo emitido sin tomar en cuenta que dichos resultados aún no cuentan con la definitividad y firmeza. Aquí advierto dos circunstancias. Primero, amén de que a juicio de la voz, en este medio de impugnación son dos actos lo que se impugna. En este medio de impugnación no solamente se impugna lo que estamos resolviendo, sino que también la resolución, esta que menciono, uno de este año, sino que también se está impugnando la subsecuente providencia. En este caso, en todo caso, creo que estamos ya en este estado de cosas, pero se dejó de aplicar el artículo 93 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación del Estado ciudadana. El artículo 93 dice: la presidencia, a petición del magistrado instructor, en cualquier etapa del procedimiento podrá decretar la escisión de un expediente si en el escrito de demandas, primer supuesto, se impugna más de un acto. A juicio de la voz, en este medio de impugnación hay dos actos impugnados: el que se resuelve y el de la medida provisional, que tiene su propio agravio, un solo agravio. Para la voz, sería ese agravio, no podría ser fundado, dado que, como sabemos, en términos del artículo 41 de la Constitución Federal, base sexta, los medios de impugnación opera la suspensión en materia electoral. Ese sería mi segundo. Entonces yo iría con otra argumentación. Para mí no es inoperante, no sería inoperante, porque no sería inoperante porque no se enderecen argumentos contra la resolución CJE 00117. Tampoco sería inoperante porque no aportó pruebas el promovente. Tampoco sería inoperante porque no hay elementos ni está el acuerdo que establece la providencia en el expediente. Creo, sin perturbar el equilibrio procesal, sin perturbarlo, creo lo que tiene expedito este tribunal todas las facultades para llegarse de ello, y la responsable obligada a remitir todas las constancias relacionadas que dieron origen al acto o a los actos impugnados, y de no hacerlo, el tribunal tiene la obligación de requerirlo. Concluyo en este tercer agravio con esa argumentación que está en el proyecto circulado. Yo no lo compartiría. Hay otros aspectos donde se fijan los lineamientos que se le dan a la responsable para cubrir el agravio de falta de exhaustividad que se determina fundado. Estaría de acuerdo, pediría nada más, pondría a consideración de la ponencia, si en vez se hace un listado que señala, dice, deberá realizar un análisis exhaustivo de todos los argumentos y pruebas del escrito de inconformidad, atendiendo todos y cada uno de los agravios expresados en los mismos, dice, en los términos siguientes y en lista, muy asertivamente en lista, a mi juicio. Solo le pediría a la ponencia que se parece en un primer momento que dice todos y cada uno, pero luego cierra diciendo en los términos siguientes. Parece que dice en nada más estos. Yo lo que le pediría a la ponencia, si aceptaría,
que no quede cerrado, que se maneje una redacción que sea de manera enunciativa, o al menos estos que se listan o cualquier otro que se advierta del medio de impugnación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, magistrada Verónica. ¿Alguna otra intervención? Sí, magistrado Medina, tiene el uso de la voz. Sí, voy a iniciar con el primer tema, que es el de la oportunidad. Ha sido criterio ya de este tribunal, en sesiones anteriores, resolvimos un tema similar en donde nosotros establecimos que lo ordinario es que el impugnante presente su recurso o su medio de defensa ante el órgano responsable, es decir, la comisión jurisdiccional. Eso, por normativa, es lo que estatuye la ley. De manera extraordinaria, si algún enjuiciante decide acudir a un órgano jurisdiccional, como en este caso somos nosotros, definitivamente que la jurisprudencia a la que aluden, pues sí, se aplica para un caso específico, porque la jurisprudencia señala que con la sola presentación del medio de impugnación se interrumpe el plazo. Pero si leemos la jurisprudencia completa, que es a lo que los invito, ahí señala específicamente las circunstancias o las causas por las cuales debemos de asumir ese criterio. Nosotros, cuando remitimos el medio de defensa, llegó en tiempo ante la autoridad responsable, y eso fue para nosotros suficiente para darle entrada a lo que es el medio. En el supuesto de que si el medio de defensa interpuesto directamente ante el tribunal hubiese llegado 10, 15, 20 días posteriores a la presentación de lo que es el juicio, estaríamos negando el acceso a la justicia si tomaríamos en cuenta que únicamente se tiene la fecha de presentación ante el órgano responsable. ¿Qué quiero decirles? La jurisprudencia en este caso particular no nos aplica. ¿Por qué? Porque llegó en tiempo ante el órgano responsable, y la jurisprudencia señala específicamente que de manera extraordinaria, para no negar el acceso a la justicia, vamos a aplicarla e interrumpe el plazo. Pero lo ordinario es que el actor vaya y lo presenten ante la autoridad responsable. Mal haríamos nosotros señalando que en todos los casos, de manera general, como lo establece la magistrada, estuviéramos dando de entrada, pues nos tendrían aquí como órgano jurisdiccional recibiendo todos los recursos, cuando el que le compete directamente es directamente ante el órgano responsable. De ahí pues que nosotros en la ponencia sostenemos que en el caso particular está superada la oportunidad, porque el medio de defensa fue y llegó en tiempo ante el órgano responsable. Si de manera extraordinaria el que recibe la información le pone un sello diferente y dice que está fuera de plazo, entraríamos a analizar la circunstancia especial y aplicaríamos la jurisprudencia, pero en el caso particular eso es lo que sostenemos. Ahora, respecto al tercer agravio, les comparto lo siguiente. Primero, creo que es una gran responsabilidad nosotros cuidar el equilibrio procesal de las partes. En el caso particular, si hubiese mediado un requerimiento previo o una solicitud previa de parte del actor, en donde con el acuse de recibo nos diga o solicitamos el acuerdo de fecha 12 de enero que contiene la providencia y no fue entregado, yo lo requiero sin ningún problema. Sin embargo, la carga probatoria le corresponde al actor, y eso es lo que estamos cuidando en este caso. Ahora, creo que en el caso particular el tema del tercer agravio queda fuera
en virtud de la revocación. Nosotros estamos ordenando en la Comisión Jurisdiccional detalladamente que analice las pruebas que dejó de analizar en los diferentes quejas presentadas. Incluso algunos argumentos iban en el sentido de actos anticipados de campaña, otros de intervención de funcionarios públicos en los centros de votación y otras quejas diversas que con motivo de la renovación del Comité Directivo Estatal. La Comisión Jurisdiccional lo dejó de hacer y con ello se violentó, precisamente existe una violación procesal que nosotros estamos atendiendo y le estamos otorgando 5 días para que emita un nuevo acto. En el caso particular del tercer argumento, que habla de que se encuentra sub judice, lo único que sí vamos a incorporar, y fue a petición de la magistrada Maisola hace unos momentos, es el tema de los efectos suspensivos en materia electoral. Efectivamente, nosotros no advertimos en el expediente un acuerdo que se señala. Existe un argumento de que existe una providencia, y quizás sí exista, pero nosotros no podemos traer al expediente una información que no fue aportada por las partes. Tenemos que cuidar el equilibrio procesal de las partes, precisamente no arrogándonos de facultades en donde no nos corresponde. En términos de ley, si nosotros advertimos que existe una solicitud previa y no fue entregada al actor, entonces sí tendríamos la oportunidad de poder requerir esa información. Ahora, el argumento de que se encuentra sub judice, en este momento las etapas cuentan con definitividad. La que resolvió fue la Comisión Jurisdiccional y precisamente ante esa resolución fue que se presentó un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, y efectivamente es lo que estamos resolviendo hoy mediante sentencia. El actor lo que pretende hacer valer ahí es que no tiene definitividad porque las quejas todavía no están resueltas. Yo considero que en ese caso particular, efectivamente, la violación procesal es muy evidente y lo que estamos ordenando es que se tomen en cuenta esas quejas que fueron motivo de la propia violación. Entonces, ya con la revocación que nosotros estamos decretando, le estamos fijando diversos lineamientos para efectos de que la autoridad cumpla, valore, examine de manera exhaustiva todos los argumentos, incluso se los estamos detallando. Es cuanto respecto a eso y estoy a sus órdenes. Gracias, magistrado Medina. ¿Alguna otra intervención? ¿Sí, magistrado Medina? Sí, con el permiso de la presidencia, de mi compañera magistrada y de mis compañeros magistrados, voy a fijar mi sentido de voto respecto del apartado de oportunidad, toda vez de que, como lo han manifestado mis compañeros, en anteriores sesiones hice un posicionamiento, emití un voto concurrente en donde en ese momento para mí consideré que se debió de haber argumentado respecto del motivo de oportunidad con la jurisprudencia. Me di a la tarea, dado que no había consenso respecto del tema de la oportunidad, respecto de las construcciones argumentativas bajo el cual se llegaba a esa conclusión. Secretaría Técnica, por instrucciones de la Presidencia, encomendó el estudio para efecto de tener mayores elementos para llegar a una mejor construcción argumentativa respecto del principio de oportunidad. Y el primer inicio que advertía la de la voz, que existen 3 construcciones argumentativas bajo el cual pudiese desarrollarse en un proyecto para computar el término de los 4 días.
Inicialmente fijaba mi postura de que cuando el medio de impugnación se presentara ante la autoridad resolutora, debería de interpretarse liso y llana la jurisprudencia del tenor de que los medios de impugnación en materia electoral, su promoción oportuna ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interrumpe el plazo, sin necesidad de computar si por el órgano resolutor se envía a la autoridad responsable y éste llega oportunamente dentro de los 4 días. Los precedentes que me hizo llegar la Secretaría Técnica, advierto que hay distintas formas de argumentar la construcción, de argumentar la oportunidad de la demanda. En algunos medios de impugnación, efectivamente, refrendan mi convicción de que simplemente hay que argumentar conforme a la tesis, que el medio de impugnación, si está dentro de los 4 días, aunque se presente ante la autoridad resolutora, interrumpe el plazo y está dentro del término. Me encuentro otros medios de impugnación y otras sentencias y resoluciones en donde dice, además, aunado a que la autoridad resolutora lo envía a la autoridad responsable y está dentro del término de los 4 días, y utilizan las dos argumentaciones como a medio de abundamiento. Otros medios de impugnación y otras sentencias argumentan liso y llano de que está dentro de los 4 días sin argumentar la tesis de jurisprudencia, solo porque llegó a la autoridad responsable dentro de los 4 días. Bajo ese contexto, la de la voz entiende que hay distintas formas de argumentar que se está en su oportunidad, y para la de la voz fijaba postura en un inicio de que siempre se debería de aplicar la tesis de jurisprudencia cuando se presentara el medio de impugnación ante la autoridad resolutora. Se debía de aplicar la tesis de jurisprudencia sin mayor argumentación, dado los diversos precedentes de la sala regional de hoy Ciudad de México, Jalapa y Sala Superior. Entiendo que hay distintas formas de construir la oportunidad, por el cual justifico el por qué acompañar el proyecto sin necesidad de incorporar en primer término la jurisprudencia. Sin embargo, si en alguna ocasión se me somete a consideración, valoraré hacer las dos construcciones, tanto como incorporar la tesis de jurisprudencia y como lo hace el precedente para no desconocer lo que dice la jurisprudencia, hacen las dos construcciones argumentativas, incluyen la tesis de jurisprudencia y dicen a mayor abundamiento, dado que cuando este órgano resolutor lo envía a la autoridad responsable está en término. Eso fue mi convicción respecto de un precedente que es el SUBREP 258 diagonal 2016 acumulados, donde se construye incluyendo los dos criterios, que es la jurisprudencia y donde es que la autoridad resolutora lo envía y está dentro de los cuartos, pero unen las dos construcciones argumentativas en un solo medio. Es por eso el cual quería justificar en su momento mi voto concurrente. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, magistrada Mesola. El magistrado Torres tiene el uso de la voz y enseguida el magistrado ponente. Muchas gracias, magistrado presidente. Compañeras, magistrado, en principio adelanto que estoy a favor del proyecto que presenta el magistrado Diego Molina a través del secretario de Estudio y Cuenta, en razón a las siguientes consideraciones. Creo que el tema de la oportunidad de la demanda fue atendido correctamente y de forma similar a como este tribunal abordó y aprobó al resolverse el juicio de los derechos políticos de Clark Design
JDP-03-2017, cuyo proyecto estuvo a cargo de mi ponencia. Ello debido a que las circunstancias del caso son similares. Un ciudadano presenta inicialmente ante este órgano un medio de impugnación que debe ser interpuesto primeramente ante la autoridad emisora del acto que se impugna. Por tanto, y en atención al artículo 64 de la Ley de Medios de Impugnación, es remitida a la autoridad responsable, es artículo 34, quien lo recibe dentro del plazo establecido en nuestra Ley de Medios para impugnar, que es de 4 días. En resumen, es oportuno porque se presentó ante la responsable dentro del plazo legal. Contrario a lo que se argumenta, la tesis en comento ciertamente establece una excepción a la regla general que ordena la presentación de los recursos y juicios ante la autoridad emisora del acto por resolución que se impune para que se interrumpa legalmente el plazo de 4 días con que se cuenta para interponer un medio de impugnación. Sin embargo, la jurisprudencia en comento establece una excepción a la regla general, excepción que se aplicará en casos específicos que así lo ameriten, atendiendo a sus circunstancias particulares y no automáticamente. Pero es completamente incorrecto e ilegal pretender que la excepción sustituya a la regla, sobre todo cuando es completamente innecesario, dado que el anterior asunto y el que ahora nos ocupa son oportunos al cumplirse con la regla general y establecida por el legislador de nuestra Ley de Medios, que en el caso no genera ninguna afectación. Es decir, la tesis en ningún momento sustituye la regla establecida en nuestra legislación local. En segundo término, estimo adecuada la propuesta para resolver el fondo del asunto que nos tiene reunidos, que consiste en revocar la resolución de la Comisión Jurisdiccional del PAN para efecto de que emita una nueva, debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta todas las pruebas que se llegaron al juicio y además resuelva todas las quejas interpuestas ante ella y que quedaron sin resolución, debiendo tomar en cuenta lo que en ella decida al momento de emitir la nueva resolución que se le ordena en el proyecto que más adelante votaremos. Esa es mi convicción plena, la comparto y en su momento estaré votando a favor del proyecto. Es cuanto, compañero magistrado. Gracias. Adelante, magistrado Medina. Sí, nada más para hacer una precisión, yo me quedo con el contenido de la jurisprudencia que se analiza, que el rubro es enfático, pero el contenido del texto te habla de una situación extraordinaria y es la que estoy yo atendiendo. En el caso particular, llegó oportunamente en tiempo ante la autoridad responsable y por eso nosotros estamos dándole entrada, acceso a la justicia al presente juicio que estamos resolviendo. Y digo me quedo con la jurisprudencia porque los precedentes que señala la magistrada Maisola efectivamente traen un tratamiento distinto, precisamente porque quien recibe el medio de impugnación es la sala superior y la autoridad responsable es una sala regional. En el caso particular estamos en una situación distinta. Estamos recibiendo nosotros como órgano jurisdiccional local un medio de defensa, pero la autoridad responsable es un partido político. El precedente que mencionas y otros más, cuando la sala superior lo resuelve, habla de que es una unidad y establece de manera general que si lo presentan ante la sala o lo presentan ante la sala regional, al final del día lo interrumpen. Pero es un caso que así lo han interpretado. Y les digo, me quedo con la jurisprudencia, porque la jurisprudencia sí dice que es por la vía de la excepción. Lo ordinario es que la responsable reciba el medio de defensa. Si en el caso hubiera llegado fuera del plazo al órgano responsable,
pues inmediatamente acudimos a la jurisprudencia para explicar de manera extraordinaria que con la sola presentación del órgano jurisdiccional local es suficiente, pero en el caso particular no estamos en presencia de eso, y no es que nos estemos apartando de la jurisprudencia, sino que simplemente no estamos en la situación extraordinaria a la que se refiere el mismo texto y el contenido de ese precedente. No sé cuánto, nada más quería hacer ese tipo de precisión. Gracias, magistrado. Sí, magistrado Verónica, ¿tiene el uso de voz? ¿Está pidiendo? Sí, solicité el uso de la voz, es un argumento distinto al de la oportunidad, ¿no? Para ya en el quiero, porque en mi anterior participación me fui al caso concreto, ¿no? Y si me permite, para un argumento en general respecto al proyecto, comparto el sentido del proyecto en lo general. En cuanto al reenvío que se está dando a la autoridad responsable para efecto de que sea exhaustivo, emita una nueva resolución y sea exhaustiva. Quiero precisar, magistrada presidenta, que comparto este criterio porque es el criterio que la de la voz ha venido sosteniendo y que la mayoría de este pleno sostuvo al resolver el juicio ciudadano 12 del 2016. En ese asunto, igual que la de la voz votó en el sentido de que no debemos de entrar aún frente a nuestra obligación de tutela efectiva, de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17, que aún en esa circunstancia no podemos dejar de atender el principio de autodeterminación y todos los principios que arropan a la vida intrapartidista. En ese asunto, en voto particular, yo señalé que valoración de pruebas no debía entrar en plenitud de jurisdicción este tribunal. Hoy sostengo esa misma postura. Por eso comparto ese proyecto, por esto lo comparto. Efectivamente, no pasa desapercibida para la voz que el medio de impugnación se presentó aquí ante este tribunal hace 3 meses. Aún así, en un momento, creo que no debemos, aun cuando han pasado 3 meses para un reenvío a juicio de la voz, lamentablemente, no debemos de entrar en plenitud de jurisdicción por respeto a la vida intrapartidista. En ese sentido, congruente y sosteniendo sin cambiar el criterio que recientemente asumí, comparto este reenvío a la autoridad responsable para que emita una nueva resolución, para que analice los agravios correspondientes a la entrega de despensas de los militantes, el agravio relativo a los actos anticipados de campaña, el agravio relativo al tocante a la intervención indebida de autoridades en el proceso interno, el concerniente a la ilegal intervención de funcionarios en el centro de votación y, por supuesto, el relativo a que las personas registradas en el listado nominal eventualmente no hayan contado con la temporalidad de militancia que establece la convocatoria. Y por supuesto también coincido que en el apartado donde se determina el reenvío para efectos de la valoración de pruebas, tal como se señala en el proyecto, valoración de pruebas relacionadas justamente con todos esos argumentos relacionados con la actualización del padrón electoral que se tomó en consideración en el momento de la elección, todas aquellas pruebas que se analicen, todas aquellas quejas que ofreció como prueba en su momento relacionadas con actos anticipados de campaña, entrega de despensas e intervenciones indebidas. Quise exponer, magistrada, los razonamientos en el sentido por qué comparto el fondo del asunto
de lo planteado, lo propuesto relativo de un reenvío ante la autoridad responsable, no obstante que estamos a 3 meses aproximadamente de haberse interpuesto el medio de impugnación, y porque en mi caso aún así y aún así y frente a justicia pronta expedita no podemos invadir el 41 constitucional que arropa a los partidos con principios como instituciones de interés público. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada Verónica García. De no haber más intervenciones, podemos tener el asunto por suficientemente discutido y procedemos a votar. ¿No hay ninguna intervención? ¿De acuerdo? A votar el proyecto presentado, por lo que pido al secretario general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Maisola Campos Montoya. Con el proyecto, con la incorporación que le solicité a la ponencia del magistrado Medina, el cual fue aceptada, de incorporar en el tercer agravio. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto, con voto concurrente en los términos antes expuestos. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Es mi proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor plenamente del proyecto. Magistrada Alma Leticia Montoya Garcelo. Con el proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de 5JDP01/2017 ha sido aprobado con la precisión del voto del voto concurrente de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros en los términos planteados, y con la precisión de incorporación por parte de la magistrada Maisola Campos Montoya. Muchas gracias. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de CIN 01/2017, con las adecuaciones de mayor abundamiento que el magistrado Comité precisó en la exposición, se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con la clave P5JDP 01/2017, promovido por Alejandro Higuera Osuna, en contra de la resolución del juicio de inconformidad CJE-JIN-001/2017, emitido por el presidente de la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, en los términos del último considerando. Segundo, es infundado el agravio primero expresado por el actor en la parte relativa a la violación al principio de congruencia, expresado por el actor sobre la petición de nulidad por el voto indebido e ilegal relativo a que las personas militantes no cumplían con los requisitos de temporalidad en la militancia que se establecía en la convocatoria de fecha 20 de octubre de 2016, por los razonamientos expuestos en el considerando sexto de la sentencia. Tercero, son fundados los agravios primero, que en la parte correspondiente, y el segundo, expresados por el ciudadano Alejandro Higuera Osuna respecto a la violación del principio de exhaustividad por las razones expuestas en el considerando sexto de la resolución. Cuarto, es inoperante el agravio tercero expresado por el actor por las razones expuestas en el considerando sexto de la sentencia. Quinto, se revoca la resolución CJE-JIN-001/2017 emitida por la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, a efecto de cumplir con lo señalado en el considerando sexto de la resolución. Sexto, se ordena a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional para que en un plazo de 5 días contados a partir de que surta efecto la presente notificación, emita una resolución que deberá notificarse al actor Alejandro Higuera Osuna e informar a este tribunal sobre el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia. Séptimo,
previa copia certificada que se deje en archivo de este tribunal, remítase a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional la documentación original que se integró en el expediente, así como copia certificada de las actuaciones de este tribunal, a efecto de que emita la resolución correspondiente. Octavo, notifíquese en los términos de la resolución. Habiéndose así agotados los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados, se clausura la presente sesión, siendo las 12 horas con 5 minutos del día 6 de abril de 2017.